La multiherramienta es el elemento más importante de todo No Man's Sky, ya que con esta vamos a poder farmear recursos y combatir diferentes amenazas que vamos a tener a lo largo de las horas que le vamos a dar a esta chimba de juego. Parcero, yo soy Caliche y hoy te voy a mostrar los diferentes tipos de multiherramientas que existen en No Man's Sky y su especialidad, generalidades y algunas características. También al final te voy a enseñar algunas ubicaciones para que puedas tener las más rotas de todas. Si estás iniciando o no, te invito para que me sigas y así vas a poder conocer lo último de No Man's Sky. Y si te está gustando el video, dale like, que sabemos es gratis y a mí me ayudas un montón para que YouTube siga recomendando los contenidos que hago para todos ustedes. Muchas gracias. Además, para invitarte a los directos que estamos haciendo de lunes a viernes con todos los parceros, te dejo los links en el primer comentario. Ahora sí, a lo que nos cruje, vamos por esas multiherramientas. Para empezar, te voy a mencionar algunas generalidades que aplican para todas las clases y tipos de multiherramientas. En las estaciones espaciales vas a poder mejorar la clase de la multiherramienta de clase C a clase S. Esto se hace con nanites. Por acá arriba te voy a dejar un video de cómo conseguir nanites. Al aumentar la clase mejora sus estadísticas y también aumenta los espacios supercargados que puede tener la multiherramienta. Clase C un solo espacio, clase B 2, clase A 3 y clase S 4 espacios. Los espacios supercargados son espacios que tienen una mejora muy importante en el módulo de tecnología que coloques ahí, aumentando sus estadísticas, y es por esto que siempre se busca que los 4 estén juntos, para de esta forma poderle dar mayores aumentos a alguna tecnología, en especial con sus bonus de adyacencia. Como se encuentran estos espacios van a depender de donde se genera multiherramienta. Para eso nos ayudamos con glifos para encontrar a los mejores. También en esta misma terminal vas a poder aumentar los espacios de almacenamiento o tecnología a la multiherramienta. Hay dos formas de hacerlo: con unidades, pues es un poco costoso pero no imposible. Por acá te voy a dejar un video de cómo obtener unidades muy rápido. El precio irá aumentando a medida que se vayan desbloqueando más espacios. El otro método es con módulos de aumento de almacenamiento. Hay varias formas de encontrarlos. La historia principal nos irá dando algunos a medida que vayamos completándola. También los vamos a poder encontrar en los edificios llamados instalaciones de producción. Estos edificios los vamos a poder encontrar con planos de cartografía que tienen en las estaciones espaciales los cartógrafos y que nos los van a vender con datos recuperados. Son estos que encontramos por las estaciones espaciales. Solo debemos comprarle unas cuantas cartas de navegación planetaria y desde la nave la vamos a activar. Nos va a enviar a un edificio. El que buscamos está protegido por centinelas. Destruimos la puerta y en su terminal vamos a escoger el espacio de aumento. Asimismo, en la terminal de la gente vamos a poder encontrar misiones que nos darán estos espacios. También en los cargueros abandonados. Por cierto, por acá también les voy a dejar un video de cómo encontrar el mejor carguero abandonado con el mayor loot que existe en No Man's Sky. Las multiherramientas tienen diferentes tipos de tecnología y armas, las cuales vas a poder desbloquear en la terminal de armas de la anomalía. Y en la terminal de armas de las estaciones espaciales vas a poder encontrar los módulos para mejorar cada uno de estos. Las tecnologías que tenemos disponibles para instalar es el rayo de extracción normal y avanzado, con los que vamos a poder farmear recursos. Los módulos de escáner para realizar escaneos de elementos cercanos e importantes. El manipulador de terreno para farmear vetas de algún material, aplanar el terreno, crear curvas, rocas o restaurar el terreno original. El visor de análisis para realizar escaneos de fauna y flora y encontrar puntos electromagnéticos de gases o minerales para poder poner nuestras minas. El camuflaje va a permitir escondernos temporalmente de los centinelas mientras estamos en combate. Y el escudo va a permitir resguardarnos de sus ataques. Respecto a las armas, tenemos varios tipos, cada una con sus características y daños. Cañón de parálisis para dejar inhabilitados a los centinelas o animales por un tiempo. Cañón geológico, que es algo así como un lanzagranadas que tiene daño de área y es capaz de manipular el terreno. Yo siempre me mato con este, por eso no lo he instalado, pero tú ya decides. Jabalina ígnea es como una especie de rayo muy potente y directo al objetivo que selecciones. Entre más tiempo lo cargues, mayor será su daño. Lanzador de plasma es algo así como un lanzagranadas que dispara bolas de energía que rebotan hasta explotar. También puede hacerte daño en área y dañarte a ti mismo, ten cuidado. El lanzador de pulsos es una ametralladora muy potente con una alta cadencia de disparo.
El cañón de dispersión es una escopeta que es muy buena a corta distancia. El cañón de neutrones también genera daño de área, pero no es peligroso para nosotros mismos. Además que si este lo dejamos cargar va a tener mayor daño. En mi caso personal, yo siempre instalo el cañón de neutrones como arma principal para todas mis multiherramientas, porque es que la verdad está muy roto. Además, con la quema de semillas saco módulos clase S o clase X casi perfectos. Si no sabes qué es la quema de semillas, acá también te voy a dejar un video de cómo hacerlo. Y si de pronto no quieres ya alguna multiherramienta que te han dado en alguna expedición o en un drop de Twitch, en la anomalía hay una terminal donde vas a poder desguazar las multiherramientas que tengas equipadas. Mucho ojo con esto, con la que tengas equipada, y te dará módulos, unidades y espacios de aumento. Solo si son clase S te va a dar los espacios de aumento. Bueno, ahora te voy a explicar las diferencias entre cada una de las multiherramientas. En total hay 12 tipos de multiherramientas que vas a poder encontrar en No Man's Sky. Cada tipo tendrá su variante tanto en colores o diseños como en su clase. Van a ir desde clase C hasta clase S, pasando pues claro por clase B y clase A. Cada clase va a dar un porcentaje de bonus dependiendo del tipo de multiherramienta que encuentres. Hay personas que arman su multiherramienta con todas las tecnologías y armas. Yo les recomiendo que tengan una configurada para farmeo y otra para combate. Así van a poder aprovechar al máximo sus bonus por tipo de multiherramienta. Vamos a ver las multiherramientas que existen. La multiherramienta tipo pistola es una multiherramienta que nos dan al empezar una partida y es muy buena para farmeo y para escanear. En clase S va a tener un bonus para farmeo. Las tipo rifles son buenas para combate, pero no reciben ningún bonus siendo clase S. Las tipo experimental, tipo pistola y rifle. Estas dos en clase S son muy buenas para escaneo y reciben un bonus del 100%. Las tipo Royal son muy bonitas y elegantes, se parecen a las naves exóticas, y estas en clase S reciben un bonus del 100% en escaneo. Las centinelas hay dos tipos, tipo pistola y rifle. Estas las encuentras en campamentos centinelas y cuando son clase S reciben bonus en daño. Las tipo Allied también las vas a poder encontrar en pistola y rifle, y estas en clase S reciben bonus en daño. La multiherramienta Atlantis son las mejores para minar, ya que reciben un bonus en farmeo siendo clase S. Además que su lente rúnica nunca se calienta y esto las hace infinitas para recolectar recursos. Otra nueva multiherramienta son los bastones autófagos, compuestos por tres partes: la cabeza, el núcleo y el cuerpo. Estos reciben un bonus para daño siendo clase S y vamos a tener que armarlos a nuestro gusto. Sin embargo, para esta multiherramienta lo que determina su clase y los espacios supercargados es la terminal donde la construyamos y la cabeza que le pongamos al armarlo. Las partes de los bastones de autófago la vamos a poder encontrar con motas del vacío en las terminales autófagos que se pueden descubrir con el escáner polifórmico. Y haciendo misiones con los autófagos vamos a conseguir las motas del vacío para poder comprar las partes. Para estas dos últimas, la multiherramienta Atlantid y los bastones autófagos, como requisito es haber completado la misión de los autófagos. De esta forma vas a poder desbloquear estos dos estilos. Ahora les voy a mostrar cómo conseguir unas excelentes multiherramientas para sus partidas y que anteriormente he mostrado en el canal porque son muy buenas. Empecemos. Bueno, para esta primera multiherramienta voy a enseñarles una tipo Alien con 4 espacios supercargados juntos, que es excelente. Entonces vamos a ir a nuestro portal de confianza y vamos a poner los siguientes glifos: Tiki, atardecer, eclipse, galaxia, atlas, botsel, barco, botsel, árbol, árbol, atardecer y tiki. Pues una vez abra el portal nos vamos a dirigir hacia él. Recuerden que si no saben qué son los portales o los glifos, por acá también les voy a estar dando un videito de cómo encontrarlos muy rápido. Entonces bueno, vamos directo hacia el portal. Entonces una vez que lleguemos vamos a ir hacia nuestra nave, que parecemos súper cerquita. Como ven, este es un planeta muy famoso. Entonces hacia el norte vamos a buscar una base que se llama, vamos a ver, norte. Bueno, digamos que en este caso, como ya el planeta es muy famoso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar las coordenadas más 87.60 menos 52.06. Entonces vamos a ir hacia allá. Bueno, lo ideal es que hacia el norte del portal vamos a poder buscar la base. Ya les di las coordenadas, pero vamos a buscar esta base que se llama Super 4 Near. También pueden intentar buscarla con la estación espacial desde el teletransportador. Lo que pasa es que ya este planeta está muy saturado de bases y puede que no aparezca. Entonces vamos a aterrizar en la base, nos vamos a bajar y nos vamos a dirigir hacia las coordenadas. La base es como la que más cerquita nos deja. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar una instalación. Como pueden ver, mi nave está hacia allá, entonces tenemos que ir, cuando aterricemos, de esta base hacia el norte.
y en esta instalación vamos a ingresar, que al parecer ya la tienen, mejor dicho, súper modificada, y aquí vamos a poder encontrar la multiherramienta. Dependiendo de donde carguemos la partida, esta nos va a aparecer o bien sea experimental o alien. Pero una vez que la tomemos, la vamos a tener que comprar por, mira, está muy económica en estos momentos, 195.000 unidades. Vamos a dar comprar y vamos a revisarla. Ya la tenemos ya y vamos a mirar cómo queda. Entonces vámonos a ir hacia la estación espacial. Espaciales, bueno, vamos a ir a cualquiera. Entonces, cuando lleguemos vamos a ir hacia la terminal de armas, que ya saben dónde queda, a la estación de mejora, y vamos a aumentarle los espacios de almacenamiento. Como pueden ver, ya aquí nos abrió los 4 espacios de almacenamiento juntos, en los cuales vamos a poderle configurar, bien sea si la quieren para farmeo, entonces le van a poder configurar el rayo de extracción con su rayo avanzado, o si la quieren para combate, ustedes deciden, le pueden poner aquí el arma que quieran. Entonces esta es una muy buena multiherramienta para nuestro inventario. Vamos con la siguiente. Bueno, para esta siguiente multiherramienta te voy a enseñar un bastón autófago con 3 espacios supercargados juntos, muy chimba. Entonces, para poder tener este bastón autófago que nos salga clase S con 3 espacios supercargados juntos, vamos a necesitar como requisito esencial un corazón radiante. Sin este, recuerden que los bastones autófagos, su clase y los espacios supercargados van a depender de la cabeza y de la terminal donde los construyamos. Entonces por eso vamos a requerir un corazón radiante. Ya lo que es el núcleo y la columna o el cuerpo no va a importar, esto ya va a ser solamente estético. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro portal y vamos a poner los siguientes glifos: diplo, atardecer, tiki, ballena, atardecer, globo, globo, árbol, diplo, tiki, globo y globo. Recuerden que todas las ubicaciones que yo siempre les doy en todos los videos son en la galaxia Euclides, que es en la primera galaxia donde todo el mundo aparece. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, cuando abra el portal nuevamente entramos en él. Bueno, entonces una vez que lleguemos, nuevamente vamos a buscar nuestra nave y vamos a subir a ella. Vamos a buscar las coordenadas menos 72.13 más 56.5. O por acá debe haber una estación de comunicación que nos va a indicar dónde está el asentamiento. Siempre doy las coordenadas porque en algunos casos puede que no aparezca la estación de comunicación, entonces para que puedan llegar mediante coordenadas. Vamos a dirigirnos hacia allá. Entonces, como podemos ver, estas son las coordenadas correctas. No ha sido tan explorado todavía este bastón. Entonces vamos a aterrizar y nos vamos a bajar de la nave. Recuerden, miren que está todo esto vacío. Recuerden que si aún no tienen el escáner polifónico, tienen que instalarlo, porque si no, no les van a aparecer los autófagos, o cambiarse a una multiherramienta que sí lo tenga instalado. Digamos, en este caso esta mía sí lo tiene instalado. Entonces vamos a darle en escanear y como ven van a aparecer los autófagos. Entonces vamos a interactuar con la terminal, vamos a darle en montaje de bastón y vamos a seleccionar como cabeza el corazón irradiante, como cuerpo ya eso es estético, el que ustedes quieran, digamos así. Parece que está bien interesante y le vamos a dar en ensamblar. Mire, por lo menos aquí tenemos los 3 espacios supercargados juntos y es un clase S. Le vamos a dar en comparar y en coger multiherramienta gratis. Lo bacano de los bastones autófagos es que son gratis. Entonces lo vamos a coger y mire, ya lo tenemos. La verdad está muy interesante y me combina. Y como ven, tenemos 3 espacios supercargados juntos que también vamos a aprovechar para el láser, para combate, para escaneo, para lo que ustedes quieran. Vamos con la siguiente multiherramienta. Bueno, para esta tercera multiherramienta te voy a mostrar una Atlantid que es excelente para farmeo. Entonces nuevamente estamos en nuestro portal y vamos a ir a los siguientes glifos: barco, atardecer, nave, libélula, rostro, eclipse, barco, voxel, libélula, galaxia y rostro. Nuevamente esperamos a que abra el portal. Como en todos los casos, nos metemos en él. Bueno, cuando lleguemos nuevamente otra vez hacia nuestra nave, y aquí igualmente vamos a buscar una estación de comunicación. Miren que este planeta es disonante. Todas las multiherramientas Atlantid van a aparecer en planetas disonantes. Entonces nos vamos a dirigir hacia esa estación de comunicación. Entonces vamos a buscar una estación de comunicación que esté al lado de un monolito. Como vemos, también hay una base y aterrizamos. Es importante que cuando lleguemos recarguemos la partida. Entonces vamos a darle opciones, recargar, punto de restablecimiento. Esto es para que la multiherramienta Atlantid nos aparezca de forma adecuada. Vamos a esperar que la partida reinicie y ya una vez que lo haga, entonces vamos a dirigirnos hacia el monolito. El monolito
va a tener dos, digamos que la que está allá, esa no la vamos a tocar. La que vamos a tocar es esta que está acá que dice interfaz disonante. Vamos a recargar esto con Atlantidium, que si no lo tienen pues van a poder farmearlo muy fácil en este mismo planeta. Y cuando lo recarguemos vamos a volver a entrar para que la interfaz nos muestre la tecnología. Vamos a poder encontrar clase A con dos espacios supercargados juntos. Recuerden que las clase A tienen solamente 3 espacios supercargados juntos, que en este caso es este, y una vez la volvamos clase S se nos va a habilitar este. Hay una característica especial con las multiherramientas Atlantis. Ustedes van a poder cambiar el aspecto dependiendo de donde recarguen la partida. Entonces, si ustedes van a un planeta diferente en el sistema, recargan la partida y vuelven, va a cambiar el aspecto de la multiherramienta. Si van a otro planeta o luna y hacen lo mismo, va a cambiar. Entonces, dependiendo de donde recarguen la partida, incluso desde la estación espacial, va a cambiar el aspecto de la multiherramienta. Pero los espacios supercargados juntos van a ser los mismos. Entonces, vamos a darle en comparar. Y esta sí, vamos a necesitar 2680 nanites. Entonces, vamos a darle en comprar. Como pueden ver, aquí ya la tenemos y vamos a ir hacia la estación espacial para poderla organizar para que ustedes vean cómo queda. Entonces vamos a entrar aquí a este portal y vamos a ir a una estación espacial cualquiera, eso no pasa nada, no tiene que ser la misma del sistema. Entonces una vez que lleguemos a la estación espacial, lo mismo, vamos a ir hacia la terminal de armas y vamos a mejorar la de clase primero. Entonces vamos a mejorar la de clase, son 50.000 nanites, allá está mejorada, y vamos a aumentarle el espacio de almacenamiento que nos hace falta. Entonces una vez que ya le aumentemos los espacios, esta multiherramienta nos va a quedar de la siguiente manera. Acá vamos a poder poner las mejoras del rayo normal y del rayo avanzado para poder tener esta multiherramienta que es de farmeo. Como ya les dije, las multiherramientas Atlantis son las mejores para farmear porque su lente rúnica, que es esta, nunca se recalienta. Entonces podemos estar farmeando durante mucho tiempo y es excelente para eso. Vámonos con la siguiente multiherramienta. Bueno, para esta siguiente multiherramienta y la última que les voy a recomendar va a ser unas centinelas, tanto tipo pistola como tipo rifle. Entonces nuevamente vamos a ir a nuestro portal de confianza y vamos a poner los glifos Diplo, ave, barco, tiki, galaxia, pájaro, escarabajo, atlas, árbol, atardecer, globo y libélula. Entonces esperamos que el portal habla y va adentro. Entonces igual vamos a buscar nuestra nave. Acá pues alguien creó una base dentro del portal. Entonces bueno, incluso podemos creo que ir hasta terminal de base y vamos a buscar en otras bases la que se llame S Sentinel Multitool más 39.03 menos 27.25 y vamos a ingresar en ella. Igualmente, si de pronto no les aparece o esto no les carga, pueden ir a esas mismas coordenadas como lo hemos hecho con las otras multiherramientas. Entonces una vez que lleguemos vamos a hacer un punto de guardado. ¿Por qué? Hay una característica especial con las herramientas Centinela, sobre todo con esta, y es porque entonces si tú cargas desde el planeta te va a aparecer tipo rifle y si cargas desde la estación espacial la partida te va a aparecer tipo pistola. Entonces una vez dentro de la nave vamos a tener ese outpost que está allá y hacia la derecha vamos a ver que hay unas estaciones de comunicación, sobre todo esta nos vamos a dirigir hacia allá porque acá hay un asentamiento centinela. Entonces vamos a poder aterrizar por acá cerquita y si de pronto llegan a encontrar dentro de la terminal o dentro del teletransportador esta base que se llama Sentinel Gun, pues va a estar mucho más cerca del asentamiento. Entonces vamos a dirigirnos hacia allá. Acá también van a ver centinelas y como ven aquí está la multiherramienta, pero va a estar bloqueada. Entonces lo que tenemos que hacer es ir hacia esta terminal y vamos a tener que resolver una especie de acertijo. Vamos a darle en escanear primero registros de memoria y nos va a aparecer aquí como una especie de... Entonces 1 más 2, 3, 15 menos 6, 9 y 11 más 4, 15. Entonces 3, 9 y 15. Volver al menú principal de la terminal y vamos a darle en introducir glifos de anulación. Entonces vamos aquí a ponerle el 3, no tienen que ser en orden, no hay ningún problema, el 3, el 9 y el 15. Entonces de esta forma hemos desbloqueado la terminal y vamos a poder desactivar el sello de la multiherramienta. Ahora sí vamos a poder ir hacia la multiherramienta y la vamos a poder encontrar. Entonces una vez que la reclamemos, que va a ser gratis, vamos a repararla y nos va a dar un espacio supercargado acá, 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 y cuando abramos este espacio nos va a aparecer. Esta multiherramienta la han puesto con el cañón de neutrones y la verdad es que queda una barbaridad rompiendo muchísimo, entonces se la recomiendo.
Si ya la quieren en tipo rifle, recuerden que deben cargar desde el planeta. Yo por lo menos como llegué directamente no cargué partida, por eso es que me apareció tipo pistola, pero si la quieren rifle deben cargar la partida nuevamente. Y listo, así es como queda esta. Vamos a ver si la podemos organizar lo mejor para que ustedes puedan ver cómo queda rompiendo. Bueno, ya aumentando el espacio de almacenamiento, nos va a quedar así de la siguiente forma con el cañón de neutrones. Digamos que de pronto por los módulos que yo le puse no va a llegar a 142.000 de daño, como estoy viendo en Reddit, pero sí vamos a tener un daño de 115.900, lo cual es una burrada por multiherramienta de estas. Entonces se las recomiendo que la configuren así, porque la verdad es que está muy buena. Yo la voy a dejar así para combate, la verdad es que está excelente. Entonces ya saben. Y listo, parcero, así es como puedes escoger la multiherramienta que más te guste y sacarle el máximo provecho. Y si quieres también encontrar el mejor carguero de todo No Man's Sky y ponerlo a tope, este es tu video. O si no, pues sígueme por acá para que encuentres las mejores guías de todo No Man's Sky. Nos vemos en el próximo video, parcero. Saludos.